Le agradezco mucho a la doctora Carolina Maciel Medina Rivas, especialista en ciencias del agua, investigadora del CONACYT, adscrita a la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, que nos acompaña hoy para poder hablar acerca de la condición del estado actual que guardan las presas en el país. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, platícanos, ¿cuál es la situación actual de las presas en México? Mira, en este año ha sido muy popular escuchar el desabasto de agua, ¿no? Principalmente eh, la disminución en el volumen de las presas en el país. Específicamente este año lo que ha sucedido es el impacto del fenómeno de la Niña sobre los almacenamientos en todas las presas del país, ¿no? Entonces, podemos ver cómo, de acuerdo con la Conagua, más del 80% de las presas del país están por debajo de su capacidad, más o menos en el 60-75%, ¿no? Entonces, pues esto es debido, les decía, al impacto del fenómeno de la Niña, que lo que ocasiona, pues, es inviernos más secos, una sequía que se ha prolongado hasta principios de marzo, ¿no? Entonces, por eso vemos esos cambios importantes en el volumen de agua, ¿no? Dime una cosa, doctora, ¿a qué se debe el deterioro que hoy tienen las presas de nuestro país? Sabemos que muchas de ellas ya están sumamente deterioradas, que les ha hecho falta mantenimiento, en fin. ¿A qué se debe tanto deterioro? ¿Podríamos estar hablando de descuido, de que han estado prácticamente abandonadas? Bueno, lo principal que está pasando es que históricamente, independientemente de este descenso por este fenómeno hidrometeorológico, pues la deforestación que se ha presentado a lo largo de las décadas, pues ha generado un impacto, ¿no? Tanto en la cantidad como en la calidad del agua que está en las presas, ¿no? Obviamente, la invasión que se ha presentado en las zonas boscosas de diferentes áreas del país, pues ha generado una disminución de los escurrimientos y también de la infiltración, ¿no? Ahorita estamos hablando de las presas, pero en general la disponibilidad hídrica en el país ha disminuido a causa de esto, ¿no? Que los bosques, recordemos que son fuentes muy importantes de captación de agua de lluvia, y pues al invadirlo con zonas agrícolas, pastoreo, pues obviamente causa un impacto, ¿no? Arrastre de sólidos a las presas, disminución en el volumen, y eso es pues lo que ha pasado en el país en síntesis, ¿no? Esa disminución de nuestros recursos por la invasión de zonas importantes de captación de agua pluvial, ¿no? Lo más preocupante es que en este sentido parece que a veces los seres humanos no terminamos de comprender la gravedad de lo que significa el hecho de que nos estamos acabando el medio ambiente, ¿no? Que terminamos deforestando todas estas áreas y que impactan directamente en zonas que al final del día terminan perjudicando no nada más a la naturaleza, sino a nosotros mismos. Así es. Y por ejemplo, desafortunadamente, como sociedad no reaccionamos hasta que somos afectados, ¿no? Entonces, ahora ha sido muy sonado esto de las presas, pues porque hay un desabasto de agua potable, ¿no? Hay un impacto económico, hay un impacto social. Antes, pues no veíamos eh, eh, pobladores o gente peleando por las presas, ¿no? Y ahora Claro. vemos que hay una lucha social, una competencia social por los recursos hídricos, porque ya no son suficientes, ¿no? Entonces ya están afectando nuestros intereses particulares, y es ahí hasta donde reaccionamos, ¿no? Y la mayoría, Fíjate pues lo que que hace es, ajá, ahora que mencionas esta competencia por los recursos hídricos, me acuerdo claramente del caso que veíamos el año pasado en Chihuahua, ¿no? En exacto, donde finalmente la así gente es, pues estaba resguardando la presa, impedía realmente que ahí el Estado, hablando del Estado como concretamente como la nación, como el país entero, no pudiera ejercer ahí algún tipo de acción, porque decía, bueno, no, espérenme, es que se quieren llevar el agua por este tratado que hay directamente con Estados Unidos y que data desde hace muchos años. Pero dime una cosa, ¿cuáles son estos problemas que se enfrentan a raíz de las presas? Estamos hablando desde problemas técnicos, sociales, exacto. ambientales. ¿Cuál es esta fotografía completa que tenemos que empezar a considerar?
Sí, como bien dices, son impactos ambientales, que ya lo mencionaba ahorita, ¿no? Una disminución en la disponibilidad de las presas y en la calidad del agua que llega a las presas. Por supuesto, una afectación en el suministro de agua potable. Un caso típico es el sistema Cutzamala, que está sonando demasiado y que vemos como más de 8 millones de habitantes en el Valle de México están siendo afectados por esta disminución en las presas, ¿no? Específicamente en este año 2020-2021, pues les decía, se debe al fenómeno de la Niña que ocasionó sequías severas, pero en general les comentaba que históricamente se ve una disminución en las principales presas, ¿no? Entonces, pues vemos esos impactos ambientales, los impactos sociales, obviamente es el déficit, la escasez de agua en muchas regiones del país para cosas básicas como el suministro a los hogares, pero también hay impactos muy importantes en las zonas agrícolas, ¿no? En el norte del país, pues están una de las presas más importantes, las presas más grandes del país, y obviamente, pues México es un país bastante heterogéneo en todos los sentidos y por supuesto en la disponibilidad hídrica, ¿no? Tenemos diferentes climas, tenemos diferentes precipitaciones, diferente concentración de población, diferente desarrollo económico en distintas partes, ¿no? Entonces, en esas regiones, pues vemos un impacto económico, ¿no? Su actividad principal, su economía, pues es la agricultura y depende básicamente pues del agua superficial, de las presas, ¿no? Al ver esta disminución, pues vemos ese impacto económico, ¿no? Esa pérdida en sus cosechas, esos conflictos sociales por la competencia del agua, porque recordemos que las presas tienen distintos usos, ¿no? Puede ser principalmente agrícola, puede ser también para público urbano y puede ser también para generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, todos esos problemas pues están derivando en conflictos sociales, que es lo que mencionabas, ¿no? Ahora los pleitos por que no se lleven el agua, ¿no? Hacia otras partes. Y esto es una alerta muy importante, solo es el comienzo de lo que se avecina, ¿no? Y no es dramatizar, sino concientizar sobre una realidad que ya es muy palpable, ¿no? Cada vez tenemos menos agua, Sí. vemos esas peleas entre usuarios y si nosotros mismos como sociedad no ponemos de nuestra parte, pues entonces vamos a ver incrementados esos problemas, sobre todo en la zona norte y centro del país, ¿no? Donde hay una gran demanda de agua, ahí está el mayor desarrollo económico en la zona central, en la zona norte, el mayor crecimiento poblacional y físicamente pues contamos ahí con la menor disponibilidad de agua. Entonces, la intervención o el cruce de todos esos elementos pues nos da problemas que van más allá de cuestiones ambientales, ¿no? Ya son sociales, ya son de salud que están afectando, ¿no? Entonces, Bien. por eso es importante preservar nuestros recursos. Fíjate que hace un momento, pues al instante de estar viendo parte de la información de los reportajes que le presentábamos a la audiencia, justamente veíamos que de pronto cuando las presas o cuando algo no está saliendo bien, todo el mundo se lava las manos, ¿no? Y parecería que no se sabe en concreto de quién son estas presas, quién se encarga de ellas, quién se encarga del mantenimiento. ¿En qué momentos o en qué instantes podemos hablar como tal de la privatización del agua? Y entrar a la privatización del agua es un asunto muy delicado. En algunos casos parece la solución, pero a veces puede ser contraproducente. Entonces, yo creo que más bien es un trabajo de todos, ¿no? La Comisión Nacional del Agua administra esta parte de las presas, algunos, por ejemplo, el sistema Cutzamala, la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que es más bien un trabajo participativo, lograr esa gestión integral donde estén involucrados no solo el sector institucional, ¿no? Muchas veces nosotros le dejamos la tarea a una sola persona, a un solo grupo de personas, ¿no? En este caso, pues es la Comisión Nacional del Agua, que obviamente va a sobrepasar la capacidad de respuesta, porque no solo son problemas con las presas, son diversos problemas con los recursos hídricos, sociales, económicos. Entonces, cada usuario, cada actor involucrado debe participar activamente para lograr, ¿no? No Así es es. tanto la privatización, sino la participación conjunta de todos los entes institucionales y lo más importante, que es una de las deficiencias del por qué no se ha logrado avanzar en esta parte, es
que todos estemos alineados hacia un mismo enfoque, ¿no? Entonces, ya sí, no por solo supuesto. es, no solo es Y además la garantizar la continuidad, demanda. ¿no? Exacto. No, no La solo es continuidad de garantizar todos ahora la estos demanda, proyectos. Ujú. así es. Entonces, pues yo creo que es una tarea de todos, es una tarea donde debemos participar tanto academia, instituciones involucradas en el agua, sociedad civil y todas las personas que nos beneficiamos de esos recursos, ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias por No, esta al charla, por esta contrario. apreciación en torno a un tema tan delicado, ¿no? Lo que significa el hecho de que nos estamos acabando los recursos naturales, un recurso Así tan es. esencial como lo es el agua. Muchísimas gracias, Carolina Maciel Medina Hasta Rivas. luego, un gusto estar con ustedes.